Ay, que me gusta el campo, mare, pino, encinar, viña y olivo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Aquí Julián Fernández Ortiz para daros la bienvenida al tercer episodio de Célebres Anónimos. Hoy tengo el placer de recibir en nuestro programa a Antonio Alba, un ingeniero técnico agrícola con una pasión inigualable por la agricultura y por conocer nuevas culturas. Especialista en hidroponía, Antonio ha dedicado los últimos años a recorrer el mundo, más de 15 años haciéndolo, compartiendo su conocimiento y aprendiendo de las diversas culturas agrícolas que hay en el globo terráqueo. Sin más, os dejo con Antonio. Bueno, pues Antonio, bienvenido primero de todo, como siempre me gusta dar la bienvenida, y lo estábamos hablando un poquito fuera de micro y hemos dicho, oye, coño, porque esto no va a ser podcast. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida? Oye, pues Julián, lo primero, muchísimas gracias y por invitarme a tu proyecto, porque me parece, o sea, cuando me dijiste que querías que viniera y además sé que soy el segundo invitado, la semana pasada tuviste a Carlos Torres, ¿no? El cantautor este de Málaga. Había uno en medio que seguro que te pilla de sorpresa porque no voy a decir que no tendría que estar subido, y vos, por supuesto que sí, pero no estaba planeado y al final hemos tenido uno en medio que es un científico, así que encajamos contigo, que eres agricultor, y él habló de biomedicina, y en uno de los temas, que me encanta que no lo hayas escuchado para que te lo presente yo, bueno, es imposible que lo hayas escuchado si se ha subido hoy, habla precisamente de los alimentos transgénicos y de cómo se han modificado algunos alimentos transgénicos, que seguramente lo saquen durante la conversación. Pero bueno, te dejo. Y por supuesto, muchas gracias a ti por venir, que no te lo he dicho, porque soy un mal educado cuando pues nada, pues muchísimas gracias, encantado de estar contigo, así que nada, vamos a echar un ratito de charla, que sabes que siempre es un placer y nada, aquí estamos para lo que necesiten. Pues nada, lo primero de todo, pues ya si escuchaste a Carlos y a Ivo le hice la misma pregunta, si quieres presentarte de alguna manera, tú tienes muchísimas facetas que presentarte, podcaster, youtuber, te veo por LinkedIn súper activo, deportista, te puedes presentar como quieras, pero ¿cómo le dirías a la gente que nos vaya a escuchar cómo quieres presentarte? Pues fíjate, mi profesión es la de agrónomo, ¿vale? Me llevo dedicando al tema de la agricultura ya profesionalmente unos cuantos años, y en especial pues soy especialista, podemos decir que me he hecho a lo largo del tiempo especialista en cultivos sin suelo, lo que se conoce como cultivo hidropónico, ¿vale? Y entonces pues yo tengo una empresa que se llama FICO Grupo Ispemar, con un grupo de compañeros, de socios, una empresita ya mediana, grande, podemos decir, que ya estamos más de 30 trabajadores empleados, y bueno, nosotros empezamos con el tema de fibra de coco para cultivo hidropónico, y entonces el sustrato en sí, el medio de cultivo, tiene unas características que le hacen, pues que me han obligado a viajar mucho, básicamente, me han obligado a viajar mucho. Y entonces, pues a día de hoy casi que te diría que no sé si soy más agrónomo o más viajero profesional. Digo que a veces me considero, o en época, depende, me he considerado más un viajero profesional, porque he tenido la grandísima suerte de viajar, de visitar muchos países y a muchos sitios, y pagado. Entonces, cuando tú haces una actividad que te sorprende o que te llama la atención, que no la consideras un trabajo, en un momento dado la puedes considerar hasta casi un hobby, y te pagan por eso, pues casi que podría decir un momento que puedas considerarte como profesional del viaje. Totalmente. Oye, y porque yo no lo sabía, mira que te conozco ya desde hace un tiempo. ¿La empresa la montaste tú con algunos compañeros o es una empresa que te contrató y tú antes trabajabas para otra empresa? No. Yo tengo una trayectoria profesional. Esto fue curioso, te lo voy a contar muy rápido, porque esta empresa era una empresita, era un holding de empresas de una multinacional holandesa que es Koper, el grupo Koper, ¿vale? Que son los número uno del mundo, yo creo que son los número uno en control biológico, control de plagas, con enemigos naturales y polinización, ¿vale? Entonces, esta empresa tenía dos empresitas, podemos decir hijas, ¿vale?
Una que se dedicaba al tema de la hidroponía con fibra de coco y otra que se dedicaba, era como una marca blanca, podemos decir, de esa Copper. Yo trabajaba en esta empresita pequeña que era como una marca blanca de la matriz. Y los que hoy en día son mis socios trabajaban en la otra empresa. Empezamos a trabajar ahí, hay diferentes avatares de la historia, nosotros nos conocíamos, teníamos buena relación, ellos terminan con esa actividad y fundan la empresa donde yo estoy ahora, fundan Ispemar, y yo sigo mi recorrido laboral por otras empresas, por otras multinacionales. Estoy en una multinacional alemana durante 4 años, en Otavik, que era también de sustratos, de perlita expandida, y luego llego a lo que es en el mundo de la hidroponía. A lo largo de los años llego a lo que sería, si fuera, imagínate, ciclismo esto, pues llegas a UAE, ¿no? O llegas a Ineos, llegas al top, a la empresa top. Que era Grodan, que era del grupo Rockwool, que ellos se dedican a lana de roca con aislantes del grupo Rockwool, pero tienen una sección de agricultura con lana de roca para hacer cultivo hidropónico. Entonces yo entro en esa empresa y estoy allí durante 2 años. Y ahí es donde yo empiezo a viajar muy fuerte. Empiezo con unos derroteros de viajes muy bestial. Y recuerdo perfectamente cuando fue la crisis fuerte del inmobiliaria a nivel mundial del año 2008, que empezaba, ya sabes tú cómo funcionan las multinacionales, Julián, tú trabajas en una, sabes cómo funciona. Es decir, empiezas a recibir mailing y empiezas a recibir un mailing diciendo le damos las gracias a los compañeros de Japón. De los 6 que hay, se van 5 a la calle y uno lo reubicamos en no sé dónde. Y luego le damos las gracias a los compañeros de Nueva Zelanda y tal. Y entonces tú veías que el tsunami iba viniendo de la zona asiática, iba viniendo ya llegaban a Bulgaria, llegaban a Grecia, y entonces ya se va precipitando la cosa, ¿no? Tú vas viendo que te viene la ola. Entonces yo cogí y en un alarde de juventud y de casi te diría de inconsciencia un poco, por no querer abandonar aquella empresa que yo sabía que era el top en lo que yo estaba haciendo, que me encantaba. Entonces se va el compañero de Italia, se sale de la empresa y entonces me dice mi jefe un día, dice, oye, ¿has visto que este chico y tal se ha ido? Hay una vacante ahí en Italia. Y digo, oye, ¿puedo yo coger la vacante? Y me dice, la primera pregunta, pues mi jefe era holandés, y me dice, ¿habla italiano? Y yo le digo, sí. No decía ni buongiorno. Yo no era capaz. Pero bueno, se aprende, o sea, se puede aprender potencialmente, hablaba italiano. Yo era el típico español que se cree que habla italiano simplemente porque le ponen una I al final de todas las palabras, ¿no? O sea, imagínate, un puto desastre. Entonces, pero el caso es que me viene como a los 4 o 5 días y me dice, oye, que lo he consultado y tal, y que si lo quieres, que el puesto es tuyo y tal. Y entonces le digo, hostia, de la que me he metido. Entonces, me acuerdo que era como un poco antes de Semana Santa. Entonces le dije, oye, necesito unos días de vacaciones y tal. Entonces contraté un curso de estos intensivos en Italia, en Florencia, para aprender italiano. Florencia. Y entonces me fui toda la Semana Santa. Yo llegué un sábado, el domingo ya me fui a casa del profesor, el domingo yo no entendía, aquello era un quilombo, yo no entendía nada, la cabeza era absolutamente un lío. Y bueno, el martes, el miércoles empecé a espabilarme un poco, jueves, el viernes, el sábado cuando me fui ya y venía por el aeropuerto ya chapurreando italiano. Ya me permitía más o menos defenderme ligeramente con los clientes vía teléfono y tal. Bueno, el caso que, bueno, aquella historia se terminó, me echan, me viene la ola, al final a mí también me echan, por mucho que intenté agarrarme allí a una tabla como un náufrago, pero no hubo cojones de mantenerme a flote
Y también me echaron a mí. Y entonces me acuerdo que me echaron un 24 de noviembre, eran las 9 de la mañana, y el 24 de noviembre a las 10:30 empezaba la feria agrícola aquí en Almería, la Infoagro. Y, y entonces, en vez de irme a casa a llorar, pues dije, hostia, tengo mi cheque, el despido, tengo tal, pues me voy a dar una vuelta a la feria. Entonces me metí en la feria y entrando yo en la feria, salían los que hoy son mis dos socios. Salían, hostia, Antonio, ¿cuánto tiempo hace que no nos vemos y tal? ¿Cómo estás? Digo, estoy de puta madre, me acaban de echar de la empresa. Me acaban de echar, tío. Hostia, pues mira, estamos buscando a alguien y tal. Oye, hablamos de después de y tal. Y aquello me vino como Dios, tío, porque fue un cambio radical, porque entré a trabajar con ellos, pero pasé de una multinacional, pasé a una empresa pequeñita, donde tienes que empezar a hacerlo tú todo desde cero. Y lo pasé jodidamente mal, tengo que decírtelo. Se pasa chungo, porque cuando tú bajas de una multinacional, imagínate, estás en UAE cuando tienes a Pogačar al lado y tienes al Ayuso y tienes al Yates y tienes a toda esa gente, y de pronto te bajas del carro y te tienes que venir a un equipo, a un Conti Pro, ¿no? Por así decirlo. Entonces, potencialmente, pues dices, bueno, vamos a arrancar y a ver hasta dónde llegamos. Y hoy en día yo diría que después de unos cuantos años, pues hemos subido el equipo a World Tour. Qué O sea bueno. que sí. Y qué bonita rendirse. Oye, me echan y el mismo día que me echan digo, pues que le den por culo. Mira, Sí, yo me voy a la Feria de Agricultura y a ver si me sale. sí, ha sido uno de esos momentos yo qué sé, de inspiración, porque yo soy una persona muy derrotista siempre. O sea, yo no soy un tío motivado de la vida, Julián. Hostia, O sea, pues no lo parece yo desde que te conozco. Un tío que se va a Italia una semana a ver si aprende italiano para trabajar en Italia. Parece un tío echado para adelante, por lo menos. sí, a lo mejor otras cualidades, pero yo soy muy realista, ¿me entiendes? O sea, yo no soy un tío de estos motivados de los que están con el libro del secreto, y si lo piensas y si te concentras en que lo vas a conseguir, no. No me venga usted con soplapolleces, no. O sea, si piensas que lo vas a conseguir, o se te presentan las oportunidades y sobre todo trabajas mucho, o no va a salir. Simplemente con desearlo, a mí me encantaría, ¿qué te digo? A mí me encantaría pintar como Dalí, pero es imposible, yo no tengo esa habilidad. Por mucho que lo piense, no voy a pintar. O me encantaría cantar como Freddie Mercury, pero por mucho que intente, no voy a cantar nunca como Freddie Mercury. Y entonces, pues así han ido saliendo las cosas. Eso quizá haya sido porque yo también he sido una persona sin muchas expectativas en la vida, de llevarlo todo muy... Es decir, he ido agarrando caminos conforme me han ido saliendo, y cuando me he encontrado una situación delicada delante, pues he intentado resolverla de la mejor manera, pero ¿Y cómo poco entraste más. ahora que hablas de caminos, cómo entraste al camino de la agricultura? ¿Lo tenías claro desde un principio cuando empezaste a estudiar? Porque el almeriense, Claro, agricultura tiene sentido, pero a lo mejor, ¿cómo te llegó oye, me quiero dedicar a la agricultura? otra disyuntiva del camino. No, yo quería haber hecho psicología, pero a mí o sea, no me dio para entrar en psicología, la nota y tal. Y entonces digo, oye, ¿qué hago? Y a mí siempre me había gustado la física. De hecho, si yo ahora con 47 volviera a tener 17, yo haría física, seguro. O sea, con el conocimiento que tengo ahora mismo, yo intentaría hacer física, y la pasión que yo tengo es la astrofísica, me encantaría. O sea, yo me iría ahí a las cúpulas, ahí arriba, Bueno, al Calar Alto, y estaría todo el día mirando para arriba. Pero bueno. Entonces, yo quería hacer psicología, pero no me daba y tal, pero sí tenía buenas habilidades con las matemáticas, la física y tal, ya digo que me gustaba y tal. Y entonces se me presentó, no sé exactamente ahora mismo la cuestión, y estaba ahí la ingeniería técnica agrícola, ¿no? Y entonces digo, hostia, pues luego
a mí se me encendió la bombilla en el momento porque yo siempre he sido una persona que desde muy jovencito he querido buscarme la vida rápido, yo solo. O sea, he sido muy individualista, muy individualista. No he necesitado mucho de mis padres, no he necesitado mucho de mucha gente, he sido un tío que me ha gustado hacerme la película yo solo. Y entonces yo decía, digo, yo no voy a ponerme ahora a ponerme a estudiar para luego opositar, a ver si... Y entonces vi la opción de salirme agrícola, no sabía nada del tema agrícola, no tenía ni ningún familiar, ni nada que tuviera invernaderos, ni tierra, ni nada, pero de pronto encontré sobre todo cuando empecé a enfrentarme al mundo laboral y más que en la universidad es un poco más abstracto y tal, y no saben, no lo tienen el tema muy bien encarrilado. Pero luego me encontré una profesión de una belleza, porque además se dan las particularidades de que con la agricultura es un sector completamente, podemos decir, invisible. No se ve. Como ese es el sector primario, la gente no nota grandes cambios. Sin embargo, luego la belleza que tiene es que las sociedades y los países y la gente de cada sitio adaptan su forma de vida al tipo de agricultura que tienen. Y eso es una cosa que a mí me impactó mucho cuando empecé a viajar y empecé a ver distintos tipos de agricultura en distintos sitios, ¿sabes? Ahora que hablas de viajes, ¿cómo te...? O sea, entiendo que entraste a la empresa o ya viajabas en la multinacional. Sí, la ¿Cómo empezaste a multinacional viajar? ya viajaba un huevo, tío. ¿A Sí, nivel sí, europeo, sí, internacional? sí, en la multinacional sobre todo era mucho Holanda, Bélgica, Polonia y sobre todo Italia y Portugal. O sea, era todo la zona noble del mundo. Cuando yo empiezo ya con mis compañeros en mi empresa actual, ya cambia el plano, entonces ya empieza todo lo que primero, todo lo que es la parte de Latinoamérica, Centroamérica, todo lo que es México, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Ecuador, toda esa zona, Sudamérica, Uruguay, Chile, Argentina, etcétera. Y luego empezamos a dar el salto a lo que es norte de África, Marruecos, Túnez, Argelia, algunas veces Senegal, Costa de Marfil también. Y luego viene la parte fuerte de lo que es Oriente Medio, ¿no? Todo lo que es ya la parte de Egipto, que Egipto he ido un montón de veces desde el año 2014, una vez al año mínimo, allí a Egipto. Y luego también todo lo que es Jordania, Israel, Emiratos, Dubái, he estado, bueno, y luego he hecho esporádicamente viajes más lejos, tipo Corea del Sur, eh, en fin, me dejaré algún país por ahí. Has viajado más que el rey, eres el Willy Fox de la agricultura. Sí, bueno, y sobre todo India y Sri Lanka, porque nosotros traemos el material de allí. Entonces, desde allí Esa es he la viajado. pregunta. Esa es la pregunta. ¿Esos viajes para qué son? ¿Tú eres consultor de un cliente? O sea, No, ¿a qué te dedicas? Yo, por ejemplo, ya te cuento. En India y Sri Lanka, yo lo que iba es básicamente, entre comillas, a visitar o a supervisar en la producción de las fábricas a las que nosotros les compramos la fibra de coco, ¿vale? Allí como tal, nosotros allí a vender no hemos ido todavía a vender nada, aunque ahí hay algunas sinergias que se pueden crear, pero en principio nada. Pero, por ejemplo, nosotros en el año 14, poquito antes, en el 13, nosotros montamos una fábrica aquí en Almería de nutricionales. Una fábrica. O sea, ya no es que tú compras, lo envasas, lo etiquetas con tu marca y lo despachas. No. Nosotros compramos materias primas, las mezclamos, hacemos los productos, lo envasamos, lo ponemos nuestra marca o la marca del cliente y se lo mandamos al cliente final. Entonces, yo lo que hago es que le mando a los distribuidores, les mando productos y luego los ayudo o con charlas, o con training, o con formación, o con visita directa al cliente final porque haya algún tipo de interés, porque es un cliente grande, porque es un cliente potencial o porque es un cliente que necesita algún tipo de ayuda, de supervisión de algún tipo.
Y entonces eso me ha hecho volverme muy multidisciplinar. Ya no solo voy a clientes que están con el tema de la hidroponía, sino que estoy visitando clientes también que necesitan un apoyo en la parte de nutrición. Y cuando hablas de hidroponía, porque yo estoy seguro que mucha gente que lo esté escuchando no sabe lo que es, ¿qué es la hidroponía y qué productos creáis vosotros para venderle al cliente final? La hidroponía básicamente, el nombre viene del griego, es hidro, que es agua, y ponía es fuera o en cultivo en agua, sería lo que es literalmente la palabra lo que significa. Cuando hablas de hidroponía es el sistema este yo no sé si lo has podido ver con cultivos verticales, en indoor se ha visto mucho, se ha vuelto muy llamativo porque se pone como una especie de canaletita donde va corriendo el agua. Entonces la planta está ahí, tiene las raíces de ahí y ahí va creciendo. Eso es el sistema hidropónico puro. Nosotros lo que hacemos es un paso intermedio, que es cultivo fuera del suelo con sustrato. Cultivo fuera del suelo con sustrato. Es decir, tú no utilizas el suelo natural para nada. Lo puedes estar completamente cementado si quieres. Entonces tú pones una bolsa ahí y tú plantas ahí dentro, ¿vale? Y entonces ahí luego le echas un abono, un fertilizante y aquí el cultivo pues se va desarrollando. Y vosotros el producto que vendéis es donde luego se va a criar la planta al cliente final, que es quien va a criar la planta. Claro. Entonces nosotros lo que hacíamos desde el inicio es que comprábamos fibra de coco. Los productores, uno de los más grandes del mundo en cuanto a volumen y calidad, es la zona tropical, pero la zona de India y Sri Lanka, ¿vale? Son los dos países principales del mundo de fabricación de fibra de coco. Luego tiene otros países como Brasil, que también tienen un montón de cocoteros, pero bueno, hay una serie de particularidades técnicas por los cuales no terminan ellos de arrancar con el tema de la calidad de la fibra de coco. Pero principalmente es India y Sri Lanka. Entonces nosotros lo que hacemos es supervisar que los estándares de calidad están o sea, que superan unos mínimos y a partir de ahí lo que hacemos es que los vendemos y los asesoramos a los clientes de todo el mundo. Porque la demanda de coco a nivel mundial está absolutamente disparatada, ¿no? Con el rollo de que es un sustrato completamente natural, biodegradable, orgánico, etcétera, pues tiene muy buena fama. ¿Y qué beneficio le puede ofrecer ese tipo de agricultura a diferentes países en el mundo? Es decir, si tengo, para explicarlo de una manera para que lo entienda todo el mundo, si yo tengo tierra, ¿por qué no voy a plantar en tierra y planto en fibra de coco? ¿Qué beneficio me da a mí eso? Pues principalmente es un tema sanitario. Es decir, normalmente cuando tú empiezas a repetir cultivos de modo intensivo, eso se puede decir que va contra natura. Es decir, el que tú fuerces por encima de lo que la naturaleza te dice que tienes que forzar un medio de cultivo o cuando tú tienes un invernadero, entonces lo que ocurre es que las plagas, las enfermedades exponencialmente se disparan. Entonces, cuando tú utilizas un sustrato que lo va a utilizar 2 años o 3 años y luego lo tiras y otro nuevo, no te da tiempo a que esas plagas se propaguen dentro del sustrato. Las tienes en el suelo, pero en el sustrato no. Entonces tú tienes un medio completamente inocuo y sin ningún tipo de enfermedad. Entonces es el principal beneficio, es un tema sanitario principalmente, Julián. Y a nivel de Europa, porque realmente yo no conozco mucho, ¿cuál es el continente o el país más puntero en la tecnología? A ver, en tema de cultivo hidropónico, es muy buena pregunta. Es muy buena, muy buena. A nivel de cultivo hidropónico, los jefes, los top, es Holanda y Bélgica, te diría. Todo lo que es centro y norte de Europa. Pero Holanda, por un tema de que es un país que está por debajo del nivel del mar, entonces no tienen tierra. Entonces no les quedan más cojones que cultivar fuera del suelo. Y entonces por eso utilizan tanta lana de roca y tanta fibra de coco, principalmente, ¿no? Luego Bélgica también, pero por el mismo motivo, pero también hay un tema tecnológico, es decir, en el momento en el que tú vas aumentando en el control del clima, control podemos decir de la tecnología a nivel de clima del invernadero,
tú tienes que ir aumentando también el control sobre el sustrato, sobre la zona del entorno de la raíz de la planta, ¿vale? Entonces, sustratos con más volumen tienen menos control porque pueden pasar más cosas, podemos decir, y sustratos que tienen menos volumen y que tú puedes controlar al milímetro cuánta cantidad de agua, cuántos gramos de sales, de fertilizante, cuántos milimoles tienes que aportar, pues entonces se vuelven mucho más controlables. Si tienes un nivel tecnológico a nivel del medio ambiente, del medio muy alto, pues tienes que tener un sustrato que te permita estar en el mismo nivel. Por así decirlo, es como si tuvieras un Fórmula 1, pero le quieres poner los neumáticos de un coche de calle. Pues no va a rodar, por supuesto, no puede rodar tan rápido como si le ponen los neumáticos que tiene que llevar el coche, ¿no? Pues de ahí pasa exactamente lo mismo. Ellos tienen un invernadero, ellos tienen un tipo de agricultura que es de Fórmula 1, entonces le tienen que poner un sustrato de Fórmula 1. Ya que te preguntaba a nivel mundial cómo estamos o cómo está la hidroponía a nivel mundial, a nivel agricultura, ¿qué papel juega España? Tú que has viajado me has dicho, yo qué sé, creo que te falta solo Nueva Zelanda, Groenlandia y poco más. Pero a nivel mundial, ¿qué papel juega España y cuáles han sido las zonas que más te han sorprendido por su desarrollo? A nivel de España. No, digo, España, ¿qué rol juega dentro de la agricultura mundial y de la hidroponía, Sí. que es lo que más trabaja? Y luego, ¿cuáles son las zonas del mundo que más te han sorprendido por su desarrollo agrícola? Yo que sé, Corea del Sur, que yo no tengo ni idea de cómo es Corea del Sur. ¿Qué te ha sorprendido? A ver, hay España, lo primero. España es un sitio, y fíjate que a la agricultura española le han intentado dar hostias hasta en la saliva, pero no la tumba nadie. Y no la tumba nadie porque España, y tenemos que sentirnos orgullosos de eso, ha creado un sistema donde no hay ningún país, por supuesto en Europa, pero probablemente en el mundo, pero no hay ningún país que en invierno, esto quiere decir, en época de frío y con baja luminosidad, que sea capaz de producir la cantidad, la variedad y la calidad que se produce en Almería. Ninguno. Cero. No hay. No existe ese. Entonces, aquí tenemos dentro de la agricultura almeriense y española, de la agricultura de Andalucía, tenemos ahí una pica que se inició hace como 45 o 50 años ya y que ahí estamos estirándolo y nadie nos tumba. Y por algo será, ¿me entiendes? Entonces, nosotros a nivel europeo creo que tenemos un sistema bastante privilegiado, ¿no? Y luego a nivel mundial, pues mira, yo cuando estuve en Corea, hostia, en Corea, cuando a mí me dicen una mañana voy a una oficina que eran de Samsung, entonces tú te esperas ver otra cosa completamente distinta porque, ¿qué coño? Estoy entrando en una oficina de Samsung. Entonces tú lo que te esperas es ver tecnología de esta, ¿no? O sea, móviles, ordenadores y tal. Y te sientan allí un grupo de señores, 6, 7 señores súper educados, pero te sientan allí, están escuchando y tomando notas de lo que dices y te dicen que vas a visitar una finca que tienen de 200 hectáreas. Digo, pero, a ver, ¿pero ustedes tienen fincas? Sí. Entonces, entonces ahí te deja completamente en fuera de juego, porque dices, ¿qué hacen los señores de Samsung invirtiendo en agricultura? Entonces, ahí es donde empieza a cambiarte el chip y te das cuenta de que todo el mundo, antes o después, todo el mundo, y cuando digo todo el mundo me refiero a nivel personal o a nivel empresarial, todo el mundo que empieza a tener pasta está invirtiendo en alimentación, está invirtiendo en producción. Hay que empezar a pensar en eso. Y todos con una idea posiblemente distinta de negocio, de cómo tienen que enfocar a distintos segmentos de población. Y en el caso de Samsung, sin ninguna duda, era porque ellos están interesados en utilizar la tecnología que tienen a nivel de desarrollo de software y de hardware, de teléfonos móviles, etcétera, de sensorización, aplicarlos al invernadero. Entonces, ellos lo que me querían era para que yo les explicara. Te lo voy a poner para que tú imagínate que ellos cogen a una persona que es muda
y desarrollan un sistema que se lo ponen aquí, imagínate un collar, y esa persona automáticamente empieza a hablar, pero empieza a hablar en chino, en un idioma que no conocen. Entonces llaman a un chino, en este caso me llaman a mí, oye, interprétame lo que este hombre me está diciendo, ¿no? Entonces, ellos tenían una capacidad que te acojona de crear sensorización e información, datos, de generar datos. Entonces, lo que ellos necesitaban era dar el salto, punto número 1, a que los datos se convirtieran en información, y punto número 2, a que la información se convirtiera en una aplicación práctica al agricultor. Entonces, están todavía en esa fase de transición, pero a lo mejor pronto vamos a encontrar desarrollos más que interesantes a nivel agrícola. Bueno, o sea, son un gigante de la data, son un gigante de la información, como podría ser, pues no lo sé, Google, Amazon, Meta. Sí, LG también estaban metidos en esa. No tengo la más remota idea de por qué estaban metidos pero yo creo que es porque quieren buscar distintos tipos de aplicación de uso a la tecnología que ya tienen creada. Y a nivel paisajístico y a nivel agricultura diferente, ¿cuál ha sido el país que más te ha sorprendido? Porque, joder, es muy diferente Latinoamérica, bueno, iba a decir Latinoamérica, Sudamérica, Centroamérica, África Centro, África Norte y Asia. Son absolutamente diferentes de lo que te puedes encontrar en Suiza. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido a tú y que digas tú, coño, qué explotación hay aquí que yo nunca me imaginaría? Hombre, a mí como dejarme impactado Egipto, tío. Egipto, porque te meten en un coche y va 2 o 3 horas de viaje y tú solo ves desierto, no ves nada y de repente ves unas vallas y ves un vergel. Y dices, ¿esto cómo coño ha llegado aquí, no? Y te encuentras una finca de 4.000 hectáreas de todo tipo de cultivos. ¿Por qué? Porque han metido una tubería, que yo las he visto, han metido una canalización desde el Nilo, han metido una tubería que tiene 15 metros de diámetro, la meten a 10-15 metros de profundidad y te meten un canal de agua dulce y que te lo transportan 150-200 kilómetros a mitad del desierto. Y entonces, de pronto, desde de la nada, absolutamente desierto, de la nada, sale un vergel verde allí. Es una locura. Es una cosa de locos. Entonces, ahí es donde te das cuenta de que lo que es capaz de hacer la mano del hombre, que no tiene parangón, por ejemplo, cuando vi en Egipto las pirámides. O sea, eso es una cosa que te deja loco, que te deja absolutamente loco. Y luego en Latinoamérica, pero por la frondosidad, o sea, países como Costa Rica, eso, tío, o sea, tú ver una selva que dices que te da miedo, Julián, miedo porque dices, si me meto 3 metros, es tan tupida que no sé si me voy a poder dar la vuelta para volverme al lado de la carretera donde estaba y te pierdes, o sea, y te metes ahí y adiós, te pierdes, no, pierdes la referencia y no sabes dónde estás, no tienes norte, sur, este, oeste, lo has perdido completamente. Y entonces, y cuando ves montañas, por ejemplo, de explotaciones de piña, la piña es como la pita, pues más o menos, ¿no? Como la pita de aquí de Almería, la típica, se ve el árbol este así como la aloe vera, una aloe vera grandísima, ¿no? Y en medio te saca un vástago y encima del vástago te saca un solo fruto. Te da por cosecha un solo fruto. La piña no es que pensamos que están las piñitas ahí colgando de... No. La piña es una planta que puede llegar a alcanzarte como un diámetro, como 2 metros de diámetro y te saca un fruto. Lo cortas
Y volvemos a empezar, porque date cuenta, la piña, como es, una piña tiene una biomasa muy potente, muy carnosa. Entonces eso necesita mucho tiempo para hacerse, ¿no? Que eso es otro tema, el tema de los consumos de agua y tal, que si quieres también lo Eso. tocamos, ¿no? Mira, te lo iba a Eh, preguntar justo después de... No, sigue, ahora otra pregunta. pero a mí te sorprende que le preguntas a un señor y, oye, pues, ¿cuánto super? No, tengo 5.000 hectáreas. De 5.000 hectáreas, oye, que es toda esa montaña, toda esa montaña mía, toda esa montaña está cultivada de piña. Y entonces, eso son cosas que te dejan absolutamente en fuera del juego. También, como contraste, yo, por ejemplo, yo que voy muy con el enfoque de la producción, yo decirte, Bélgica a día de hoy es el país que más produce pepino, en cultivo de pepino. Bélgica con luz artificial están ya por encima de los 100 kilos metro cuadrado. 100, más de 100 kilos metro cuadrado. En Almería estamos en 20 kilos. Madre mía. O sea que Claro, imagínate, ¿no? La tecnología que tienen que meter ahí. Entonces eso también te llama la atención cómo explotaciones muy pequeñitas pues son capaces de sacar unas producciones de locura. claro, y la hidroponía en este caso puede ayudar mucho a... Bueno, ahora mismo estamos viviendo superpoblación, ciudades como digo yo, la que vivo en Madrid, que bueno, sí tienen zonas verdes, pero cada vez bueno, al fin y al cabo se habitan más y se construye mucho más. Y se está hablando mucho del cultivo dentro de, bueno, el cultivo 5, lo leí yo, tipo 5, que es dentro de un almacén cerrado, con luz artificial y que no Sí, me haga falta tierra. el Este cultivo tipo de indoor. cultivo, Mm. efectivamente, este tipo de cultivo puede hacer que la agricultura sea mucho más escalable y por tanto que podamos tener mucha más producción y menos hambre. A día de hoy no, porque ya se ha hecho el intento y han empezado a hacer problemas tras que no contaban con él al inicio. Este tema de la producción indoor tuvo bastante auge hace como 6 7 8 años y ha habido bastantes empresas que han invertido mucho dinero en este tema, incluso la gente de los petrodólares, la gente de Emiratos, de Dubái, Qatar, etcétera, han estado metiendo mucha pasta en eso, pero no ha salido bien porque terminan proliferando bastante cantidad de hongos y bacterias por la propia actividad de la planta de transpiración. Entonces se convierten en bastante difícil de controlar los cultivos indoor. Entonces, es una idea buena, porque la idea, sobre todo después de la pandemia, se han dado cuenta en países y sobre todo los países más ricos del mundo, los países más desarrollados, tipo Estados Unidos, que podían tener una hamburguesa como king size, super extra large, super jumbo, todo lo que tú quieras, pero no venía tomate, no tenían cebolla, no tenían tal, y venía solo la carne y el pan y queso fundido y las hostias que le ponen ahí. Pero no había ni una sola verdura fresca en la estantería. ¿Por qué? Porque todo lo importaban de México, y cuando se cortó con el tema de la pandemia, el tema de los transportes, se han dado cuenta de que el mundo está en riesgo. Entonces, están intentando empezar ellos, cada uno localmente, a producir. Pero la producción indoor no es todavía, los costes se te disparan y los riesgos son demasiado altos. Siempre en agricultura hay que mantener un balance entre el coste y el riesgo, ¿vale? Y entonces ahora mismo en el cultivo indoor no es viable del todo. Puede ser que lo sea, pero a día de hoy Sí. todavía hay demasiado riesgo. Oye, por conocerte en la parte final de la entrevista un poquito más a ti, que siempre hablamos de lo que hace el invitado, pero también de ti mismo. Comentábamos al principio, viajar está muy guay, seguro que a los muchachos que nos escuchen de 18 o 20 años les gusta mucho, pero hostia, teniendo familia, que yo sé que tiene familia, pegarte, no sé, ¿cuánto te puedes pegar fuera de casa? 3, 4, 5 meses. Sumando todos los días me Sí, refiero. he Acaba llegado. siendo muy duro. Sí, de hecho a mí viajar no me gusta. Lo siento. Pero sé que tengo opiniones poco fuera de. No, a mí me gusta, en ese sentido, en el tema de los viajes, me gusta tenerlo siempre todo muy medido, muy calculado, saber dónde voy, qué voy a hacer, tenerlo todo bien programado y tal.
Y siempre en los viajes, siempre te sale alguna mierda, Julián. Siempre tienes alguna cosita o te ha pasado algo en algún aeropuerto o tienes algún detalle raro en algún sitio o en el hotel te han dicho tal o hostia no llevo pasta o el teléfono no sé qué. Siempre tienes alguna movida. Entonces, viajar está muy bonito. La primera vez que vas a un aeropuerto estás flipando, te quieres meter en todas las tiendas, comprar en todas las tiendas hasta que te das cuenta de que te sablean vivo y que un aeropuerto es como un hospital, todo luces blancas, caminos, tira por aquí, tira por allí y al final ya no sabes en dónde estás. A mí, por ejemplo, volar en avión sí me gustaba mucho, pero luego resulta que he ido cogiendo miedo. ¿Por qué? Pues como aquel que dice, 2 viajes de aquellos malos y Orson Welles decía que en el avión solo había 2 tipos de emociones, el aburrimiento y el pánico. Y es cierto. O sea, Qué bueno. y a Me mí encanta. me pasa igual. Joder. Yo voy en el avión y o Y- voy aburrido o voy acojonado. Es Sí, no hay mucho, ¿eh? No hay mucho más, ¿eh? Y si es un vuelo de 14 horas, son 12 horas y media aburrido y 1 hora y media cojonado mismo. Pues ya lo sabes, así Y con funciona. la, y con la familia, no se te hace muy, bueno, muy pesado, no se te hace muy Sí, duro, porque creo que tienes niños, ¿no? sí, tengo 2 niñas y bueno, ellas ¿No se menos a te mi hace mujer. duro? A mi mujer es la que se le ha hecho más jodido, porque claro, a mí también me ha pillado, yo empecé a viajar muy fuerte y mi hija mayor, que es Claudia, que ahora va a cumplir 18 años ahora en diciembre, y ya está en Granada estudiando, está ahí en tu tierra, Muy y bonita está, ciudad, está haciendo. hostia, y para estudiar es una ciudad espectacular de todo. Sí, se ha aprendido bien la facultad el primer día y Pedro Antonio el segundo, o sea Y que. se acabó, hombre, por supuesto. Y Gonzalo Gallas para comer tapitas, claro, hombre. O sea que, bueno, ella menos, ¿no? Pero Claudia tenía 1 año, 2 años cuando yo ya empecé a viajar fuerte y sobre todo con la que la ha pasado jodido en ese aspecto ha sido Mati, mi mujer, que ella ha sido la que se ha comido todo el marrón de la casa, y bueno, pues, pero al final es el trabajo, ¿no? Te lleva el derrotero por ahí el trabajo y tampoco puedes pensarlo mucho, o sea, tienes que hacerlo y no plantearte en la cabeza no puedes tener mucha historia, o sea, tienes que coger y simplificar y Aprovecha. decir, tengo que hacerlo y ya está. Te sale que yo podía a lo mejor haber esperado un poco más para haber tenido hijos, pues a lo mejor sí, o haberlos tenido antes, es que no lo sé, nunca se sabe. Yo tampoco me lo he planteado. ¿Me entiendes? No nos hemos planteado mi pareja y yo el decir vamos a tener hijos ahora, no ha salido pues cuando han tenido que salir. Y a nivel idioma, porque estaba pensando yo, no sé si Sí, tú te formaste suficiente en la carrera, pero joder, con el inglés se va a muchos sitios, pero has tenido que, o sea, perfeccionar tu nivel de inglés para adaptarse a todos los acentos que hay de una manera muy interesante, porque te has tenido que encontrar, digo yo que en algunos países irás con sí. intérprete, No, yo voy aquí ¿no? a pelo, Julián, tío. Yo, Increíble. O sea, yo voy a pelo y sí que tengo que decirte que ya ha llegado un punto, vas cogiendo, tú sabes que con el inglés vas cogiendo niveles, ¿no? Entonces, al principio coges el nivel comercial, podemos decir, o el nivel empresarial. El nivel comercial, el nivel empresarial, sí, no, cuánto cuesta, es muy caro, tal, esto no, esto sí, tal, todo como los indios y te manejas bien. Y entonces puedes hablar casi con cualquiera. Luego vas subiendo un poco que ya es al nivel coloquial, ¿no? Que es el inglés donde ya coges cierto nivel y ya puedes ponerte a hablar, oye, ¿cómo está el día? ¿Cómo está el tiempo? Y tal. Y oye, ¿tú qué crees? ¿Cómo nos va a pillar el tiempo cuando esté allí? ¿Va a hacer frío? Oye, tal cliente, ¿te acuerdas que estuvimos visitándolo? Tal, cosas así un poco más tal. Y luego está ya el siguiente nivel, que es cuando puedes hablar con un británico por teléfono. Ahí, ese o es el sea, momento que eres inglés. ese es el momento en el que cuando tú ya puedes tener 10, 15 minutos de conversación por teléfono y no estás constantemente, sorry, sorry, can you repeat, sorry, sorry. Entonces, es el momento en el que ya ha alcanzado un nivel. Sí quería contarte esto, porque yo he sido muy afortunado y a mí me dejaron un regalo. Yo al final, yo ya como tengo 47 y yo ya empiezo a valorar determinadas cosas
que se salen un poco de la parte económica. A mí me hicieron un regalo, me hizo mi abuelo un regalo, que fue que yo cuando era chiquitito, mi abuelo fue inmigrante en Estados Unidos y estuvo viviendo en Estados Unidos y al final estuvo viajando y yendo y estando temporadas largas y tal, como 8, 9, 10 años, no sé, una cosa así. Y entonces cuando yo era chiquitillo, cuando yo era un criajo, mi abuelo cuando se volvió, se puso a dar clases de inglés. Y bueno, tenía cierta fama aquí en Almería dando clases de inglés y tal. Entonces él me cogía, me metía en las clases y luego empezó a darme clases a mí, pero esto con 8 o 9 años. Y yo aquello me iba enrollando con aquello y yo luego llegaba al colegio y suspendía el inglés porque no sabía gramaticalmente, pero yo escuchaba al profesor hablar inglés y yo decía, pues entiendo perfectamente lo que está diciendo. Y me manejaba. Y me manejaba. Y aquello fue un regalo porque yo de pronto cuando empecé y dije voy a empezar a meterme yo ya a practicar, yo ya me vi con una base porque desde chiquitico me habían llevado y hostia, me ha abierto un huevo de puertas de aquello, tío. Pues sí, señor. Muy bonita la historia de familiar y que además los regalos esos, como tú dices, se valoran cuando pasa el tiempo, no se valoran en el momento, que claro, ser un juego y eso, pero ahora, visto en perspectiva, hostia, una maravilla. Hostia, si lo tienes que valorar en dinero, que te dejen ahí gratis, aquí metido en el cerebro, que te dejen metido ahí como un chip de una información para que tú puedas hablar inglés y que lo puedas utilizar, pues yo ya te diría que ya van unos cuantos miles de euros que me regaló mi abuelo, ¿eh? Totalmente. Y oye, Antonio, ¿Unos cuantos miles? Creo que ya tú sí me conoces, así que sabes la última pregunta que voy a hacer, pues siempre la penúltima, porque esto es como las copas o la cerveza, en la penúltima, pero ¿qué cosa te hubiese gustado comentar o qué cosa te gustaría comentar? Porque todavía puede, en la entrevista que no te haya preguntado yo. Algo que digas tú, hostia, esto se ha quedado. Se tenía que haber comentado y el Juli no me lo ha dicho, no me lo ha preguntado. De hostia, tu tema, de ti mismo. No, o sea, lo que pasa que yo creo que nada, tío. O sea, la conversación en ningún momento se ha parado. Llevamos, no sé, como 45, 46 minutos. Y yo ahora mismo tengo la sensación en la cabeza de que he ido haciendo un repaso de mi vida laboral de los últimos años y casi personal. Por tanto, siempre se va a quedar algo en el tintero, ¿no? Pero me ha encantado la entrevista. Me ha encantado el rato de charla que hemos tenido y no creo que hubiéramos, a lo mejor en el futuro, si necesitas o tienes que indagar algo más de la parte agrícola o sale alguna noticia así rara que quieras que la comentemos, pues, pero ahora mismo, por mi lado, cojonudamente bien, tío. Pues mira, te recojo el guante porque otro invitado me lo ha propuesto también. Comentar algo de actualidad con invitados sobre su propio tema y en vez de hacer, pues, que va a salir esto 45, 50 minutos, hacer otros clips que salgan a mitad de la semana, porque esto suele ser semanal, salgan a mitad de la semana de comentando una noticia que ha salido salió pues, algo súper de agricultura hidropónica justo, nos juntamos a Antonio 20 minutos y la comentamos. Sí, pues perfecto, sí, se habla estrictamente de lo que es la noticia en sí y eso estaría muy bien, le daría mucha vidilla al tema. Pues adelante. Oye, pues Antonio, te despido con un abrazo enorme, muchísimas gracias por el ratito. Yo he estado también de puta madre, la verdad es que hablas contigo es como hablas con un amigo de toda la vida, aunque te conozcas claro que sí, tío. Algún tiempo. Y oye, igual que te digo siempre, la primera de muchas, darlo por hecho. Muchas gracias por tu ratito y un abrazo enorme, tío. Aquí estamos para lo que necesites, un placer y que vaya muy bien. Pues nada, cuidarse, Antonio. Muchísimas gracias, tío, un abrazo enorme. Gracias a ti, cuídate. Chao. Ay, que me gusta el campo, mare.